Buenas noches, hermanos. Ay, ¿qué pasa aquí? Chátalo aquí. ¿Cómo están mis hermanos? Hay una canción que se entona mucho en estas épocas. Bueno, yo la he escuchado, ya es una canción viejita, pero yo la he escuchado ahora ahí por el mercado, ahí que la han puesto, y la escuché también ahí por la radio. Y no sé si ustedes han escuchado esa canción. Dice: yo no olvido al año viejo. La iba a cantar, pero me dijo mi hija: no la cantes mejor. No, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Dice, ¿verdad? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Pues sí corrió con buena suerte este hombre, ¿verdad? Porque le dejó una buena suegra. Y luego dice: ay, me dejó. Y bueno, esta canción, si ustedes se fijan, es en torno o lo que piensa la gente de que el año le dejó, lo que el año le dio. Pero casi siempre nosotros no nos damos cuenta, o no pensamos, o no queremos pensar, o no lo vemos así, en qué le dimos nosotros, o cómo colaboramos nosotros, cómo contribuimos nosotros. Y eso también a veces pasa en la iglesia, porque vemos todo en torno de qué nos dio el Señor, cómo nos bendijo el Señor. Y sí es cierto, porque Dios no nos ha dejado de bendecir. Hace rato yo publicaba algo allí en el chat de Renuevo. Decíamos, ¿verdad? Cada año, cada mes, cada 24 horas, cada segundo, nunca nos dejó de bendecir el Señor. Pero yo me pregunto, y quizás estas serían las preguntas que tendríamos que hacernos este día: ¿tú qué le diste al Señor? ¿Qué le diste a Dios? ¿Qué le diste tú? ¿Cómo contribuiste tú al reino de Dios? ¿Cómo contribuiste tú a la iglesia? Y quizá habría preguntas que hacernos. ¿Eres mejor cristiano hoy? ¿Eres mejor ser humano, mejor persona? Serían preguntas que tú tendrías que hacerte, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, que vimos una serie hace algunos meses, o incluso no me acuerdo si fue el año pasado, esa serie que tenía que ver con cómo actuaba Satanás. Y una de las maneras en las que actúa Satanás, hermanos, es neutralizando a los cristianos, a las personas, dejándolos que no salgan de su zona de confort, como que apaciguándolos. No sé si me explico. Y fíjense, el pasaje que acabamos de leer más o menos habla de esto. Y quiero explicar, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios, los que hemos leído la Biblia, nos dice que en el año 586 antes de Cristo, el pueblo judío fue a la cautividad por su desobediencia, porque no hicieron lo que Dios le agradaba, o lo que a Dios le agradaba, y los llevaron cautivos los babilonios, y iban a estar 70 años cautivos. Pero en el año 536 de Ciro, el persa, porque ¿quién conquistó a los judíos? Lo acabo de decir ahorita. ¿Quién conquistó? No, los babilonios conquistaron a los judíos, pero después vinieron los persas y conquistaron a los babilonios. Y entonces en el año 536 Ciro, rey de Persia, dejó que los judíos regresaran nuevamente, porque Dios, acuérdense que les había prometido que no iban a estar siempre en el cautiverio, que iban a salir de ese cautiverio. Y entonces en el año 536 de Ciro les da la oportunidad de salir, y salen precisamente, ahorita nosotros leímos unos personajes ahí, nombres raros, salen con un líder que era el que los dirigió de Babilonia nuevamente hasta Jerusalén para reconstruir el muro, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Y ese personaje, ese líder, era Zorobabel. Pero también había no solamente el líder político, sino había un líder religioso, y era Josué el sacerdote. Entonces ellos salieron en el año 536 de Babilonia a Jerusalén para reconstruir la ciudad, reconstruir todo. Pero cuando ellos llegaron, empezaron a reconstruir el muro, empezaron a reconstruir la ciudad, el templo, pero vinieron sus enemigos y se detuvo la obra. ¿Y saben cuántos años estuvo detenida la obra? Estuvo detenida 16 años, porque fue precisamente cuando vino, ¿qué profeta estamos viendo? ¿Qué profeta leímos? Vino el profeta Ageo en el año 520, mandó Dios a ese profeta a que animara al pueblo, a que exhortara al pueblo. Entonces él viene en el año 520
y habían salido en el 536. ¿Cuántos años habían pasado? 16 años habían pasado, hermanos. Y entonces, ¿qué había pasado con la obra del Señor esos 16 años? Se había detenido, estaba estancada. Ahora, déjenme decirles que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaban en una fiesta. Si ustedes se dan cuenta, vamos a leer el versículo, vamos a abrir nuestras Biblias, o no sé si lo van a poner acá, Ageo 1, en el versículo número 1. Ahorita que nos lo pongan ahí, Ageo, capítulo 1, versículo 1. Y ahorita nos lo van a poner, hermanos. Y si no, pues ustedes traen sus Biblias, ¿verdad? Me imagino que sí. No, dicen algunos. Pero bueno, para los que no traen, vamos a poner aquí Fíjense cómo dice, ahí en el primer versículo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, diciendo. Fíjense, estaban en una fiesta porque estaban en el primer día del mes y los judíos se regían por un calendario agrícola. Ellos eran una sociedad agrícola y cada primer mes, día de mes, celebraban la luna nueva. Entonces estaban celebrando una fiesta y entonces aprovechó Dios mandar a ese profeta para que en medio de esa fiesta le hablara no solamente a los líderes, sino a todo el pueblo. Y hoy ¿qué estamos celebrando? ¿Hoy es día de fiesta? Si hoy es un día de fiesta, entonces Dios nos está hablando a nosotros también y nos quiere animar también, porque a lo mejor en algunos casos, hermanos, la obra se ha detenido en tu vida. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor yo te preguntaría, ¿eres mejor cristiano? ¿La obra de Dios ha avanzado en ti? ¿O se ha estancado? ¿O incluso ha retrocedido? Pero fíjense lo que dice el versículo número 5. Vamos al versículo 5, por favor, hermano. Fíjense aquí cómo dice el versículo 5, ahí está. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quería Dios que le dijera a Ageo, a ese pueblo que estaba reunido en esa fiesta? Ahí hay algo bien importante en ese versículo. ¿Qué, hermanos? Y esa es la primera cosa, hermanos, que yo quiero que veamos en este día. Dios nos está invitando en este día tan especial, que está terminando un año y va a comenzar otro, a que meditemos. Y miren esa palabra, porque acuérdense en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento. En hebreo. Y esa palabra meditar literalmente significa hacer un análisis de corazón. Cuando las personas te encuentran en la calle y te dicen, hola Panchito, ¿cómo estás? ¿Qué responde Panchito casi siempre? Bien, bien. Pero a lo mejor no está tan bien. Pero cuando tú haces a solas un análisis de tu corazón, meditas en tu vida, entonces realmente es cuando tú dices, he crecido, ¿qué hice este año? Me atoré, me estanqué, avancé. Y es lo que Dios quería, que meditaran en qué. Ahí dice que meditaran en qué, hermanos. En sus caminos. ¿Cómo les había ido? ¿Cómo estaban? Entonces este día, hermanos, es un día de reflexión. Miren, yo quiero invitarles aquí, por ejemplo, podríamos mencionar varias cosas. ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Va mejor? ¿Cómo está tu carácter? ¿Lo has controlado? ¿Lo has dominado? ¿Has leído la Biblia completa? Eso es meditar, eso es como analizar tu corazón, un análisis de tu corazón. Y eso es lo primero que Dios le estaba invitando a este pueblo. Analicen cómo están, cómo andan. Pero vamos a leer ahora los versículos 2 y el 6, el versículo 2 y 6. Primero el 2, ahí está, miren cómo dice. Así habla la palabra que este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuántos tiempo habían pasado? ¿Cuántos años habían pasado? ¿Y qué decía este pueblo? Todavía no era el tiempo. ¿Y habían pasado cuántos años? Ahora vamos a leer el versículo 6. Versículo 6. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces,
Hermanos, hoy es tiempo de no conformarnos. Primero vimos que es tiempo de ¿qué? Hoy es tiempo de ¿qué, hermanos? De meditar, de analizar nuestro corazón. Pero también hoy es tiempo de no conformarnos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y ellos decían, ¿qué decían ellos en el versículo número 2? No había llegado el tiempo, hermanos. Y no es cierto que a veces hay personas que se acostumbran a vivir de ciertas maneras y a lo mejor no lo dicen así, no ha llegado el tiempo, todavía no. Yo he visto, por ejemplo, que sí hay jóvenes que dicen, no, yo cuando sea más grande me voy a entregar al Señor, yo no, ahorita me voy a divertir, ahorita no, pero ahorita no es el tiempo. ¿Cómo sabemos cuánto vamos a vivir? Hace unos días me impresionaba ver en las noticias, no sé cuántos lo vieron, que era una persona que vendía tamales. Yo creo que lo vimos todos, ¿no? Sin deberla ni temerla, nada más, así estaba vendiendo tamales y se murió. Pero así hay jóvenes que dicen, no, todavía no es tiempo, más adelante yo voy a entregarle mi corazón al Señor. Ahorita todavía no. Pero hay gente que no lo dice así de esa manera, pero hay gente que se acostumbra, hermanos. Por ejemplo, hay parejas que siempre están peleando y que ya es su manera de vivir, que ya se acostumbraron a eso y que a lo mejor dicen, no, pues todavía no es tiempo. O sea, no lo dicen, pero inconscientemente no quieren que haya un cambio. Por eso es esta segunda cosa que estamos viendo, que es, hermanos, hoy es tiempo de ¿qué? De no conformarnos, hermanos. Hay gente, por ejemplo, que ya se acostumbró, es que yo así soy, pastor, yo soy bien enojón, yo soy así, hermano, yo soy bien arrebatado. No, hermanos, hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Porque ¿qué pasa cuando termina un año y comienza otro año? Alguien decía, ¿no? Una vez un pastor decía, es que a mí no me gusta que digan que hay ciclos, que se terminan ciclos y que comienzan los ciclos. Y yo decía, bueno, pues aunque no le guste, pastor, pero Dios hizo así. ¿Cuánto tiempo dura? ¿365 días que dura? Entonces, hoy se está terminando, estamos cerrando un ciclo y vamos a comenzar otro ciclo. Y es tiempo, hermanos, hoy es tiempo. Ya no dejemos pasar más años, ni 5, ni 2, ni 10, ni 16, ni un año. Hoy es tiempo. Hay gente que le gusta que las cosas sigan como están, se acostumbran al status quo. Me acuerdo mucho que yo cuando estaba en Xochimilco, una vez en la Alianza de Pastores, hubo un pastor que consiguió una charla con el delegado de aquel entonces, no eran alcaldes, todavía eran delegados, con Faustino Soto, no sé si ustedes lo conocieron. Por cierto era paisano de mi esposa, era de Guerrero ese hombre, no sé qué hacía aquí de alcalde, ¿verdad? Pero bueno, y bueno, llegamos a la delegación, nos atendió a cuerpo de rey, éramos como 12 pastores los que fuimos, nos dio botanitas, nos dio refrescos, ahí estábamos en una sala muy bonita, ahí en la alcaldía de Xochimilco, bueno, en aquel entonces delegación, y me acuerdo que no nos dijo con estas palabras, pero casi nos dijo así. Pues como se quería reelegir, quería pues votos de todos lados, ¿no? Digo, pues aquí me gano a los evangélicos para que, me acuerdo que nos dijo así más o menos, no con esas palabras, pero más o menos, pídanme lo que quieran, hasta me acuerdo que nos dijo, si quieren que les lleve alumbrado a su calle, que les mande pintar sus iglesias, así. Y se dio una charla y entonces yo me acuerdo que pues levanté mi mano y le dije, señor delegado, ¿yo le podría hacer una petición? Sí, dígame, pastor. Y le comenté y le dije, ¿no sería posible que le hiciéramos como en Brasil? En Brasil hay un sambódromo y cuando hacen su fiesta se van a ese sambódromo y no molestan a las demás personas, ese lugar está dedicado. ¿No podrían todos los barrios de aquí de Xochimilco hacer sus fiestas aquí en la deportiva? ¿Que usted hiciera algo? Y su respuesta me dejó helado porque dijo, no, pídanme lo que quieran menos eso, porque eso nunca va a cambiar. Si eso siempre va a estar aquí en Xochimilco, eso no puede cambiar. Y yo pensaba cómo hay gente dentro del pueblo de Dios que a veces piensa de la misma manera, que las cosas tienen que ser igual siempre. Y aquí Dios le dice, fíjense, no era tiempo. ¿Ustedes creen que ya sea tiempo de que cambiemos, hermanos? Y fíjense, aparte de que ellos decían que no era tiempo, eso les había traído una consecuencia, lo que dice el versículo número 6. Fíjense qué consecuencia les había traído. Era un pueblo insatisfecho. Fíjense lo que dice el versículo 6.
Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Es decir, era un pueblo que no estaba, ¿qué? No estaban satisfechos, hermanos. Porque cuando nos conformamos a cierta manera de vivir, que pensamos que todo está bien, por ejemplo, aquellos matrimonios que siempre están peleando y que piensan que eso es la realidad de la vida, pues ¿cómo viven? ¿Viven contentos? Van a vivir insatisfechos. Entonces esto lo puedes aplicar a todas las áreas de la vida, mi amado hermano, a todas las áreas de la vida. Pero no solamente se queda ahí, sino vamos a ver una tercera cosa, y vamos a ver qué dice Ageo 4 y luego el versículo 9. Vámonos a Ageo 4, por favor, hermano. Ageo 4. No, ahí está bien, en el 1, pero en el versículo 4. Perdón. Dije Ageo 4, ¿verdad? El versículo 4, ¿cómo dice? Esto es para vosotros tiempo, para nosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y en esta casa está desierta. Cuando dice, fíjense, hay que entender lo que está diciendo aquí. ¿Qué le estaba diciendo Ageo de parte de Dios al pueblo? ¿Cómo estaban las casas de ellos? Es decir, artesonado quiere decir que estaban bien bonitas, que las tenían bien cookies sus casas, bien bonitas, bien adornaditas, bien arregladas. Y cuando dice, y esta casa está desierta, ¿a qué casa se está refiriendo? Ahora, vamos a leer el versículo 9. El 9, ¿cómo dice el 9? A ver. Fíjense, aquí en este versículo sí ya nos afirma de una manera más específica a qué casa se estaba refiriendo. ¿A qué casa? Mi casa estaba, ¿cómo estaba su casa? Estaba desierta, desolada. ¿A qué se refiere? Que no habían hecho nada por construir el templo. Y entonces, acuérdense que el templo para los judíos era central, era donde adoraban. Entonces, 16 años no adoraron. 16 años no buscaron a Dios, porque para ellos el donde adoraban a Dios era el templo, era central para ellos. Entonces, hermanos, hoy es tiempo de consagrarnos más a Dios, de que nos consagremos más a Dios. Es tiempo hoy. Dice ahí, hermanos, leímos en el versículo 4, ¿a qué dedicaban más tiempo ellos? ¿Cómo lo podemos tomar eso? Dedicaban más tiempo a las cosas materiales, a su confort. Miren, me acuerdo mucho de una campaña que hicimos en la iglesia donde estábamos. Hicimos una campaña, bueno, hicimos varias, pero esa, nos echamos la casa por la ventana, la iglesia compró lonas, y compramos todos los libros para la campaña, 180 libros, hicimos pines, todo una cosa muy bonita, una campaña muy bonita hicimos. Y cuando llegamos con los libros, la iglesia, es decir, la tesorería de la iglesia había comprado los libros. Y cuando le dijimos a los hermanos que tenían que pagar su libro, porque obviamente lo iban a ocupar ellos, muchos pagaron su libro, pero hubo hermanos que dijeron, ay, no, es que está carísimo. Me acuerdo que en aquel entonces costaba, creo que 80 pesos el libro. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando se nos piden las cosas que son para Dios, que hay que pagar algo para Dios? Incluso por ahí me decían, ¿no? Esto sí pasó acá, pero nada más voy a decirlo así de manera general, no voy a ser específico, pero me acuerdo que a alguien le decían, cuando estaba la lista del enflorado y de dar de comer al pastor y ese tipo de cosas, que a una hermana le dijo, ¿otra vez? ¿Otra vez? Porque cuando es para Dios, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando a veces las cosas son para Dios? Pero yo sí me compro la telota más grande, ¿no? Yo sí me compro los tenis más caros, ¿no? Y es lo que está diciendo ahí. Ustedes sí tienen sus casas artesaneadas, bien bonitas. ¿Y mi casa cómo está? ¿A quién de aquí no les gusta tener su casa bien bonita? Yo los he visitado casi, más bien a todos los he visitado, y yo veo que tienen sus casas bien bonitas. Y ahí es cuando ustedes dicen, gracias, pastor. No, no es cierto. Cuando es para Dios, a veces no hay tiempo, ganas de comprometerse, hermanos. Entonces hoy es tiempo de ¿qué, hermanos? De comprometernos con Dios, de decirle, Señor, yo quiero comprometerme contigo.
Me quiero comprometer a ser constante, que cuando me pongan a dirigir yo lo quiera hacer. Vea que es un privilegio de parte de Dios. ¿Sí sabían eso, hermanos, que eso es un privilegio? Pero hay gente que dice, ay, no, ¿cómo me va a poner a mí otra vez? No, hermanos, es un privilegio. Yo no he conocido gente que haya entregado su corazón a Cristo, su vida a Dios, que no le haya ido mejor. Entonces, ellos no estaban gozando ni disfrutando porque no se consagraban a Dios, porque solo querían y se fijaban en las cosas materiales. Está bien, hermano, las cosas materiales importan. Yo sería hipócrita si dijera que a mí no me gustan las cosas buenas. Claro que me gustan las cosas buenas, pero ¿quién es la prioridad? Hoy, por ejemplo, dijimos, ¿qué íbamos a hacer hoy, hermanos? Hablando de esto. ¿Íbamos a traer qué? Una ofrenda especial. Una ofrenda especial. No está vacío, aquí yo traigo mi ofrenda especial, mi sobre, mi ofrenda especial. Porque hemos estado cantando que durante todo este año, ¿qué hizo Dios en nuestras vidas, hermanos? Nos cuidó, nos bendijo. ¿Les hizo falta algo, hermanos? Entonces, hoy es tiempo de que nos consagremos más a Dios. De que le digamos, Dios, queremos trabajar para ti, y si algo nos piden, o algo, y no necesariamente material, a lo mejor me piden que venga a cuidar a los niños, que venga a trabajar con ellos, ahí voy a estar, Señor. Pero vamos a ver, hermanos, una cuarta cosa, y vamos a leer varios versículos. Vámonos al 8. Primero vamos a ver el 8. ¿Cómo dice? Ayúdenme a leer. Subir al monte, traer madera, edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, hacer el lugar, ha dicho Jehová. Fíjense, ¿saben qué pretexto habían puesto ellos para no construir el templo? ¿Qué templo era el que iban a reconstruir? Porque iban a reconstruir. ¿El que había construido quién? ¿Y cómo era ese templo que había construido Salomón? Había puesto oro, piel de animales, madera de la mejor madera. Y entonces ellos decían, es que no tenemos nada de eso, no tenemos todo ese material. Y hay gente que así pone pretextos, ¿no? ¿Y qué les dice Dios a través del profeta Ageo? ¿Subir a dónde? Le dice, yo no necesito que sea una casa lujosa, con oro, con nada. Vayan al monte. Vayan aquí al monte. ¿Qué madera hay aquí en el monte, hermanos? Traigan esa madera y construyan. No es cierto que a veces ponemos muchos pretextos. Es que no hay esto, es que no hay lo otro. Yo me acuerdo mucho de un joven allá en la iglesia, donde estábamos antes, que decía este joven, pastor, a mí me gusta venir aquí a la iglesia porque me gusta cómo comparte la palabra, me gustan las alabanzas, tienen todo para los niños, tienen cuna, todo, me gusta venir acá. Pero, ¿sabe qué no me gusta, pastor, y por eso no vengo? Que no hay estacionamiento. Y entonces, a veces, hermanos, estamos pensando puros pretextos o poniendo puros pretextos. Vamos a leer ahora aquí, hermanos, el versículo número 12. El 12. 12, perdón. Aquí está el 12. ¿Cómo dice? Y yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra de Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, y todo el pueblo delante de Jehová. Entonces, hermanos, hoy es tiempo de meditar. ¿Tiempo de qué? De no conformarnos. ¿Tiempo de qué más? ¿De qué? De comprometernos. Y hoy también es un tiempo, mis amados hermanos, de cumplir. Es un tiempo de accionar. Fíjense, yo Zorobabel, que era el líder, y Josué, que era el líder religioso, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, así como nos había enviado Jehová. Es decir, escucharon la voz de Dios, no fueron necios. Ojalá que hoy nosotros escuchemos la voz de Dios que nos está diciendo. Hoy se está concluyendo el 2022 y a lo mejor tenemos de pretexto la pandemia, ¿no? Pues sí, es que la pandemia, pues sí, no pudimos hacer gran cosa, ¿no? Pero ya no tenemos ese pretexto, por lo menos no como lo teníamos antes. Y hoy podemos decir, Señor, vamos a actuar. Fíjense, hermanos, cómo dice ahora el versículo número el 12, y ahora vamos a ver cómo dice el versículo 14. Despertó Jehová el espíritu
Jehová, el espíritu de Josué y de Josué estará, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es? Esa es mi oración, hermanos, que Dios levante en nosotros y ponga ese espíritu en nosotros. No hay nada peor para un pastor, hermanos, que llegar a una congregación y ver que la congregación es fría, la congregación es apática. Yo creo que hasta ni el salario es tan importante. Sí es importante, pero quizá no es tan importante. Y esa es mi oración, que Dios despierte ese espíritu en cada uno de nosotros. Y que entendamos hoy que si no estamos en esa sincronía con Dios, en ese mismo espíritu con Dios, alabando a Dios, vamos a ser un pueblo insatisfecho, hermanos. Vamos a trabajar. ¿Y qué decía ahí? ¿Vas a trabajar y qué? Y vas a recoger poco. Vas a comer y no te vas a saciar. Vas a estar insatisfecho. Vas a estar insatisfecho. Y entonces este pueblo escuchó la voz, fue un pueblo que no fue necio, subió a traer la madera y empezaron a reedificar nuevamente. Dejaron de poner pretextos. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Vámonos ahora al versículo 15. Aquí lo tengo yo, dice. Bueno, ahí está ya. ¿Cómo dice? Los quiero aquí invitar a que aquí vamos a poner el 15 y yo les voy a leer el 1, como decía el versículo número 1. Espero que sí lo tenga aquí. Fíjense lo que dice el versículo 1, ahí va. Dice, en el año segundo del rey Darío. ¿Aquí qué dice? ¿De qué cosa? ¿De qué? Pues estamos hablando de la misma fecha, ¿sí se dan cuenta? Pero fíjense, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue cuando vino el profeta Ageo. En el primer día del mes. ¿Y aquí cuándo? Sí, la obra, ¿en cuánto tiempo? Que en 16 años no la habían podido hacer. ¿En cuánto tiempo la hicieron? En 24 días. Hace mucho yo leí un libro, ojalá que un día lo podamos estudiar en la escuela dominical, que se llama Mi experiencia con Dios, no sé si lo conozcan. Y en ese libro de Mi experiencia con Dios, es un libro de estudio para que la iglesia lo estudie en la escuela dominical. Y me acuerdo mucho de ese libro, entre otras cosas, que decía ahí, lo que tú no has podido hacer en años, Dios lo puede hacer en semanas, en meses, en días, en horas. Y eso es una prueba, hermanos. Lo que no habían podido hacer en 16 años, lo hicieron en 24 días. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense qué hermoso, y con esto quiero concluir, bueno, un poquito no todavía, pero en el versículo 13, ¿cómo dice el versículo 13? Quédense con esto, hermanos, en sus corazones. ¿Cómo les dijo Ageo de parte de Dios a este pueblo? Entonces Ageo, ¿quién lo envió? A ver, ¿quién lo envió? Habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, hermano, tú y yo no estamos solos. Tú y yo no necesitamos, perdón por lo que voy a decir, ponernos chones rojos, ni amarillos, ni sacar maletas, ni hacer nada de esos rituales. Ni poner monedas. No necesitamos nada de eso. Porque nosotros, lo dice bien claro, viene una obra grande, hermanos. Porque viene un año, un nuevo año, con desafíos, con retos. Y yo no sé si ustedes sepan, pero en nuestro corazón como directiva, en mi corazón como pastor, está que este año, hermanos, si Dios así lo permite y nos da la vida y la salud, convertirnos, hacernos iglesia. Estamos ya poniendo las bases. No va a ser una tarea fácil, pero Dios nos dice, suban al monte, no pongan pretextos. ¿Y saben qué significa eso de subir al monte? Aquí literalmente era subir al monte por madera, pero subir al monte, hermanos, es al monte de Dios, subir en oración. El mes de enero, mañana no, a partir del otro domingo, de mañana en 8, vamos a comenzar, ya les puse ahí en Facebook, 30 días de oración, una mini campaña, donde vamos a aprender cómo orar individualmente, cómo orar como familia,
cómo orar como iglesia, y desprendido de ahí vamos a hacer un día de oración. A lo mejor vamos a comenzar cada 15 días o no sé, vamos a ver, porque todo esto necesita respaldo y necesitamos trabajar duro, hermanos. Amén. Hoy es tiempo, hermanos, ya es tiempo. ¿Cuántos años han pasado, hermanos? Y no nos hemos hecho iglesia. Ya es tiempo. Amén. Ya es tiempo, hermanos. Y ya es tiempo que dejes tu carácter, ya es ese carácter que no puedes controlar. Ya es tiempo que te lleves bien con tu esposa y tu esposo o tu esposo. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. Y Dios dijo ahí, ¿verdad? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. No estamos solos, hermanos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para concluir este momento de la predicación. Padre, te agradecemos mucho porque tú hoy nos mandas a meditar en nuestros caminos, a analizar nuestro corazón. Nos mandas a no conformarnos, Padre Santo. Nos mandas a comprometernos más contigo, pero también nos mandas a accionar, a obedecer. Permite que esto sea una realidad de nuestra vida durante este año, pues que viene, Señor, y te pedimos que nos sigas fortaleciendo para ello. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.